Ella estaba acorralada, humillada por su ex. Y lo bastante desesperada como para pedirle lo imposible a un desconocido aterrador. ¿Puedes fingir ser mi esposo?, le preguntó. El hombre, un despiadado jefe del bajo mundo que jamás hacía favores a nadie, miró su cuerpo tembloroso, sonrió con oscuridad, y respondió, para siempre. Pero no estaba bromeando. Penélope Hayes era una mujer que sabía manejar cualquier crisis. Como directora senior de eventos del Hotel Drake, en el centro de Chicago, Penélope pasaba sus días apagando incendios, literales y metafóricos, para la élite de la alta sociedad. Pero ningún entrenamiento profesional podía prepararla para el infierno personal que se avecinaba, la boda de su hermana Madison. El novio era el hermano menor de Bradley Jenkins. Y Bradley era el ex prometido de Penélope. Un abogado corporativo manipulador, de lengua afilada, que había roto su compromiso 2 años atrás por una razón cruel y superficial, su peso. Penélope usaba talla 20, una mujer de curvas generosas que Bradley alguna vez había dicho amar, hasta que su ascenso a socio en el bufete Kirkland y Ellis lo volvió obsesivo con la imagen corporativa. Bradley la había dejado por una instructora de pilates, y desde entonces no perdía oportunidad de recordarle a Penélope sus defectos físicos, cada vez que la familia se reunía. Era una tarde lluviosa de martes, apenas 4 días antes de la boda. Penélope estaba inspeccionando el salón VIP del último piso del hotel, asegurándose de que el servicio de banquetes fuera perfecto para una reserva privada. Tenía la mente en otra parte cuando las pesadas puertas de caoba se abrieron de golpe. No era el personal. Era Bradley. Penny, dijo Bradley con desdén, recostado contra el marco de la puerta, luciendo un elegante traje gris. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Penélope con una lentitud burlona, deteniéndose en su sobrio vestido negro, que poco lograba ocultar sus caderas y su vientre. Veo que sigues comiéndote el estrés por toda la despensa del hotel. El corazón de Penélope golpeaba contra sus costillas. Un calor de vergüenza y furia le subió por el cuello. Bradley, este es un piso privado. Tienes que irte. Estoy a punto de reunirme con un cliente abajo. Solo quería ver cómo estaba la solterona de honor, dijo él, acercándose más, acorralándola junto a la mesa de mármol del buffet. Madison me contó que todavía no tienes acompañante para el sábado. ¿En serio, Penny? ¿Vas a ir sola? Déjame adivinar, te vas a sentar al fondo a devorar el pastel de bodas mientras todos te miran de reojo. Los ojos de Penélope se llenaron de lágrimas. Era un insulto infantil, pero después de años de ese abuso emocional, le dolía exactamente donde más lastimaba. Quería gritar, encogerse, desaparecer por completo. Ella no irá sola. La voz era grave, ronca, cargada de una autoridad innegable y escalofriante. Tanto Penélope como Bradley voltearon de golpe. Saliendo de la sala privada de cigarros contigua apareció Mateo Duque. Mateo era como un fantasma en el bajo mundo de Chicago, la cabeza del sindicato Duque, aunque el público solo lo conocía como un magnate inmobiliario reservado. Era demasiado alto, con el cuerpo de un peleador de peso pesado, envuelto en un traje negro hecho a medida. Sus ojos oscuros eran fríos, calculadores, y en ese momento estaban clavados en Bradley con la intensidad de un depredador evaluando a una presa débil. Penélope lo reconocía del registro VIP, pero jamás había cruzado palabra con él. Se rumoraba que era peligroso, del tipo de hombre que hacía sudar a los agentes federales. Pero en esa fracción de segundo de pánico ciego, mientras Bradley miraba a Mateo con una mezcla de confusión e intimidación, el instinto de supervivencia de Penélope pudo más que su sentido común. Se lanzó hacia adelante, sujetando el antebrazo grueso y musculoso de Mateo. Los músculos de él se tensaron bajo la lana fina del traje, pero no se apartó. Él tiene razón, soltó Penélope, con la voz temblando mientras miraba hacia arriba, hacia la mandíbula marcada y cincelada de Mateo. Le rogó en silencio con los ojos. No, no voy a ir sola. ¿Puedes decírselo? ¿Puedes fingir ser mi esposo? Era una petición ridícula, suicida incluso, si se hubiera detenido a pensar de quién se trataba. El silencio se estiró en la lujosa sala, espeso y sofocante. Bradley soltó una risa nerviosa. ¿Esposo? Por favor, Penny. Como si un tipo así fuera a mirarte 2 veces. Para siempre. La palabra cortó el aire, silenciando a Bradley en el acto.
Mateo no lo dijo simplemente, lo declaró. Despacio, deliberadamente, movió el brazo, rodeando con firmeza la cintura ancha de Penélope y atrayéndola contra su costado sólido. El calor que irradiaba de su cuerpo era abrumador. No voy a fingir, continuó Mateo, su acento italiano filtrándose apenas a través de un inglés perfecto, mientras fulminaba a Bradley con la mirada. Soy su esposo. Y si vuelves a dirigirte a mi esposa con ese tono, no van a encontrar suficiente de ti para llenar un maletín. ¿Entendiste? La amenaza no fue gritada. Fue una promesa suave y letal. La arrogancia de Bradley se evaporó por completo. Palideció, tartamudeó algo ininteligible y prácticamente huyó del salón, dejando que las pesadas puertas se cerraran de golpe tras él. Penélope se apartó de Mateo de inmediato, como si se hubiera quemado, jadeando en busca de aire. Dios mío, lo siento mucho, señor duque. No quería tocarlo. Solo entré en pánico. Él siempre hace esto. Le voy a cancelar toda la cuenta del hotel. Mateo levantó una mano grande, deteniendo su parloteo frenético. La miró. La miró de verdad. No vio a la mujer gorda y patética que Bradley había intentado pintar. Vio a una mujer hermosa, de rasgos suaves y llamativos, ojos inteligentes, y una lealtad hacia su familia que la había hecho soportar años de maltrato. Pero, sobre todo, Mateo vio una oportunidad. En ese momento, el agente del FBI Robert Harrison estaba construyendo agresivamente un caso rico contra la familia Duque. Mateo necesitaba una distracción. Necesitaba proyectar la imagen de un empresario reformado y estable. Un matrimonio secreto y repentino con una civil respetable, una gerente de hotel sin vínculos criminales, lanzaría a los federales al caos absoluto, descarrilando su narrativa de él como un mafioso inestable y violento. Penélope, dijo Mateo, saboreando su nombre. Necesitas un esposo para la boda de tu hermana, para salvar las apariencias. Sí, pero, estaba desesperada. No tienes que hacerlo. No. Voy a hacerlo, interrumpió Mateo con calma, acercándose aún más a su espacio personal. El aroma a cedro y colonia costosa la envolvió. Pero necesito algo a cambio. Vamos a hacer esto muy real. Durante los próximos 3 meses, serás la señora Duque. Vivirás en mi penthouse. Me acompañarás a eventos públicos. Serás mi coartada. Penélope lo miró fijamente, el corazón dando saltos frenéticos. ¿Quieres que finja casarme con un jefe de la mafia? Un jefe de la mafia, completó Mateo, con una sonrisa torcida. Sí. Yo te doy protección y la venganza definitiva contra tu ex. Tú me das un escudo contra el gobierno federal. ¿Tenemos un trato? Penélope miró hacia la puerta por donde Bradley acababa de huir. Pensó en los años llorando en probadores, en las dietas que le habían quebrado el espíritu, en esa sensación constante de nunca ser suficiente. Luego miró al hombre imponente y peligroso frente a ella, que no había dudado un segundo en defenderla. Trato, susurró. Las siguientes 72 horas fueron un torbellino de lujo aterrador. Penélope se mudó de su modesto apartamento en Logan Square al enorme penthouse de alta seguridad de Mateo, con vista al lago Michigan. Había guardaespaldas en las puertas, teléfonos encriptados, y un nivel de riqueza que ella solo había visto de lejos organizando eventos para multimillonarios. Pero lo más sorprendente era el propio Mateo. Él no trataba el arreglo como una fría transacción de negocios. Cuando Penélope intentó esconder su figura bajo un vestido negro, holgado e informe, para su primera salida pública, Mateo la detuvo en el pasillo. ¿Por qué llevas puesta una carpa, Penélope? Preguntó, frunciendo el ceño. Adelgaza, murmuró ella, mirando sus zapatos. Bradley siempre decía que el negro esconde el volumen. Una sombra oscura y peligrosa cruzó el rostro de Mateo al escuchar el nombre de su ex. Sin decir una palabra, hizo una llamada. 2 horas después, llegó una estilista privada de Oscar de la Renta con percheros llenos de vestidos hechos a la medida. Mateo se sentó en el sofá de terciopelo, bebiendo whisky, supervisando personalmente cada prueba. Prohibió el negro. Exigió tonos joya, verde esmeralda, azul zafiro profundo, borgoña intenso.
Cuando Penélope salió con un vestido esmeralda de corte fuera de hombros, ajustado a sus curvas generosas, ceñido en la cintura y fluyendo con elegancia hasta el suelo, se sintió completamente expuesta. Se abrazó el vientre con los brazos. Mateo se levantó y caminó lentamente hacia ella. Con suavidad, le apartó los brazos del cuerpo. «No tienes nada que esconder», murmuró él, mientras su pulgar rozaba el hombro desnudo de Penélope, enviando una corriente eléctrica directo a su centro. «Eres magnífica. Deja que te miren. Deja que ardan de envidia». Por primera vez en su vida, Penélope se sintió genuinamente hermosa. Llegó el sábado. La boda de Madison fue un evento suntuoso en el Jardín Botánico de Chicago. Penélope llegó del brazo de Mateo, bajando de un Maybach blindado. En el instante en que entraron a la carpa de recepción, el ambiente de la sala cambió por completo. Penélope, normalmente la que pasaba desapercibida, acaparaba todas las miradas. El vestido esmeralda era espectacular. Su maquillaje, impecable. Y en su mano izquierda descansaba un diamante de 5 quilates, corte cojín, que Mateo le había deslizado en el dedo dentro del auto. Pero fue el hombre a su lado quien causó el verdadero revuelo. Mateo Duque irradiaba peligro y poder. Mantenía una mano posesiva en la espalda baja de Penélope, guiándola entre la multitud con la elegancia de una pantera. Bradley estaba junto a la torre de champán cuando los vio. La copa se le resbaló de los dedos, haciéndose añicos contra la pista de baile pulida. Un verdadero depredador no ladra. Simplemente reclama su territorio y espera a que los necios se salgan de la fila. Durante la cena, la familia de Penélope estaba en un estado de incredulidad absoluta. Su madre, una mujer que solía sermonearla sobre los carbohidratos, estaba completamente encantada y aterrada al mismo tiempo por Mateo. Él interpretó el papel del recién casado obsesionado a la perfección, besó los nudillos de Penélope, le retiró la silla, le dio de comer una fresa de su propio plato de postre con una mirada tan intensa que ella olvidó por completo que estaban fingiendo. Con el tiempo, Bradley no pudo soportar el golpe a su ego. Cuando Penélope fue a la barra por un vaso de agua, Bradley la acorraló. «No sé cuánto le estás pagando a este actor, Penny», siseó, con el rostro enrojecido por el vino barato y los celos. «Pero es patético. Un tipo así no se casa con una gorda que ni siquiera es capaz de apartarse de la mesa. Es un chiste». Antes de que Penélope pudiera procesar siquiera el familiar dolor de sus palabras, una mano grande y pesada se cerró sobre la nuca de Bradley. Mateo no gritó. Se inclinó y empujó el rostro de Bradley de cara contra la barra de caoba, haciendo añicos el hielo en el proceso. La música de la carpa pareció desvanecerse en un zumbido sordo mientras los invitados jadeaban a su alrededor. «Te dije lo que pasaría si volvías a faltarle el respeto a mi esposa», susurró Mateo al oído de Bradley. Su voz un siseo letal. «Cada curva de su cuerpo me pertenece. Ella es una reina, y tú eres un niño patético e inseguro que en este momento está respirando mi aire». Mateo apretó más y Bradley soltó un gemido lastimero de dolor. «Discúlpate con ella», ordenó Mateo. «Ahora». Lo siento, Penny». «Lo siento», jadeó Bradley, llorando abiertamente frente a todo el cortejo nupcial. Mateo lo soltó con asco, sacando un pañuelo de seda para limpiarse la mano, como si tocar a Bradley lo hubiera ensuciado. Se volvió hacia Penélope, con la mirada suavizándose de inmediato, y le ofreció el brazo. «¿Bailamos, Mia Moglie?» Penélope, temblando de adrenalina y de una extraña emoción embriagadora, tomó su mano. Mientras se mecían al ritmo de la música en medio de la pista, ella lo miró hacia arriba. «No tenías que llegar tan lejos». «Siempre llegaré tan lejos por ti», respondió Mateo, con la mano firme en la cadera de ella. Se sentía como un cuento de hadas. Un cuento oscuro, retorcido, hermoso. Pero los cuentos de hadas dentro de la mafia no sobreviven sin sangre. Justo cuando el DJ cambiaba a una canción movida, las pesadas puertas de lona de la carpa se abrieron de golpe. El sonido de los disparos no se registró como tal en la mente de Penélope al principio. Pensó que eran fuegos artificiales. Pero cuando el elaborado centro de mesa floral junto a ellos estalló en fragmentos, comenzaron los gritos. 3 hombres con equipo táctico, con los tatuajes del sindicato rival Romanov, irrumpieron en la carpa. La ilusión del matrimonio falso se hizo pedazos al instante.
Esto ya no era un juego. Mateo no dudó. No se lanzó a cubrirse solo. Tacleó a Penélope contra el suelo, cubriendo por completo el cuerpo de ella con el suyo propio mientras una lluvia de balas atravesaba la idílica recepción de bodas. «¡Quédate abajo!», rugió Mateo, sacando un arma negra y afilada de una funda en el tobillo que Penélope ni siquiera sabía que existía. Ella lo miró hacia arriba, aterrada, comprendiendo con absoluta certeza que ese hombre peligroso y temible ya no estaba fingiendo. Estaba dispuesto a morir por ella. El rugido ensordecedor de las armas automáticas destrozó la elegancia idílica del Jardín Botánico de Chicago. Los gritos atravesaban la lona blanca de la carpa mientras las copas de cristal se hacían añicos y las mesas se volcaban en una frenética búsqueda de refugio. Penélope estaba clavada al suelo bajo el peso aplastante y sólido de Mateo Duque. Su cuerpo enorme la cubría por completo, protegiendo el cuerpo suave y vulnerable de ella con el suyo. El olor a pólvora sofocó de inmediato la fragancia delicada de las rosas blancas importadas. Los movimientos de Mateo eran de una precisión aterradora, libres del pánico que dominaba a los invitados. Con el brazo izquierdo mantenía a Penélope firmemente pegada al suelo de madera. Con la mano derecha sostenía una pistola Glock 19. Disparó 3 tiros consecutivos y ensordecedores hacia la entrada. Un golpe seco siguió cuando uno de los pistoleros enmascarados del sindicato Romanov cayó al suelo, su rifle de asalto deslizándose por la pista de baile. «Leo», rugió Mateo, su voz un barítono de mando que cortó a través del caos. Desde el borde de la carpa, el jefe de seguridad de Mateo, un hombre corpulento y lleno de cicatrices llamado Leo, emergió entre la multitud que gritaba. Desató una ráfaga de fuego de cobertura, obligando a los 2 pistoleros Romanov restantes a lanzarse detrás de los restos destrozados de la torre de champán. «Nos movemos ahora», ordenó Mateo, su aliento caliente contra el oído de Penélope. No le preguntó si estaba bien. No tenía el lujo del tiempo. Tomó su mano con un agarre firme como el hierro, pero protector. «Mantente agachada. No mires atrás, Penélope. Solo corre conmigo». El corazón de Penélope golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Su pesado vestido esmeralda, que apenas unos minutos antes la había hecho sentir como una reina, ahora se sentía como un ancla de plomo. Pero la adrenalina es un combustible milagroso. Se quitó los tacones de una patada y se puso de pie, sus plantas descalzas aferrándose a la madera pulida. Mateo se mantuvo siempre entre ella y la línea de fuego, ofreciendo literalmente su propia espalda como escudo. Salieron corriendo por la parte trasera de la carpa, sumergiéndose en la humedad fresca y oscura del jardín botánico. El ruido caótico de la recepción se fue apagando en pubs amortiguados mientras avanzaban por el laberinto de setos cuidados. Esperando con el motor encendido sobre el camino de grava había una camioneta Chevrolet Suburban negra, blindada. Leo abrió de golpe la puerta trasera. Mateo prácticamente empujó a Penélope adentro antes de lanzarse él mismo tras ella. «¿Conduce?» «Casa segura en Lake Forest», ordenó Mateo mientras las pesadas puertas antibalas se cerraban de golpe. La camioneta arrancó, las llantas lanzando grava al aire de la noche mientras se alejaban de las sirenas que aullaban a la distancia. Dentro del vehículo oscuro y silencioso, Penélope hiperventilaba. Sus manos temblaban violentamente mientras se limpiaba tierra y astillas de madera del rostro. Fue solo cuando las luces de la calle iluminaron el interior de la camioneta que vio la mancha oscura que se extendía en el hombro izquierdo de Mateo, arruinando el sastre impecable de su chaqueta. «¿Te dispararon?», jadeó Penélope, su pánico anterior disolviéndose de inmediato en una preocupación cruda y primaria por el hombre a su lado. Extendió la mano, sus dedos temblorosos flotando sobre la herida. «Es un roce», dijo Mateo, su voz demasiado tranquila para un hombre que sangraba sobre cuero fino. Recostó la cabeza contra el asiento, sus ojos oscuros clavados en los de ella. «¿Estás herida? ¿Te tocaron?» «No, estoy bien. Pero tú estás sangrando». Sin pensarlo, Penélope tomó el exceso de tela de su costoso vestido esmeralda hecho a medida. Con un tirón firme, arrancó una larga tira de la seda pesada del dobladillo, la enrolló y la presionó firmemente contra el hombro sangrante de Mateo. Él siseó cuando sintió la presión, pero su mirada nunca se apartó del rostro de ella. No miró el vestido arruinado.
Miró la feroz determinación en los ojos de la mujer que lo estaba curando. En su mundo brutal, la gente se paralizaba o lo traicionaba cuando empezaban a volar las balas. Penélope, una civil que había sido humillada y menospreciada toda su vida por su tamaño, sostenía presión sobre una herida de bala con la calma firme de una médica de guerra. «Estás arruinando un vestido de $5.000», murmuró Mateo, una leve sonrisa torcida asomando en sus labios pese al dolor. «Te lo cargaré a la cuenta del hotel», respondió Penélope, mientras las lágrimas finalmente se le escapaban al caer en cuenta del terror absoluto de esa noche. «¿Quiénes serán, Mateo? ¿Por qué le dispararon a la boda de mi hermana?» «El sindicato Romanov», respondió Mateo, la diversión desapareciendo de su rostro, reemplazada por una resolución fría y asesina. «Es una facción rival que opera en el sur de la ciudad. Han estado intentando meterse en mis operaciones de transporte. Pero esta noche fue un error. Atacaron un evento civil. Atacaron a mi esposa». «No soy realmente tu esposa», susurró Penélope, la voz quebrándose. El recordatorio de su arreglo falso dolía de una manera inesperada en ese momento. Mateo levantó su mano derecha, la sana, y con el pulgar áspero le limpió una lágrima de la mejilla. «Llevaste mi anillo. Estuviste a mi lado. En mi mundo, Penélope, eso te hace mía para proteger. Y voy a quemar la ciudad de Chicago hasta las cenizas antes de dejar que alguien te toque un solo cabello». Llegaron a la mansión de Lake Forest, una imponente propiedad de piedra fuertemente custodiada por hombres armados patrullando el perímetro. Adentro, una discreta clínica médica subterránea los esperaba. El Dr. Evans, un médico en la nómina de los Duque, suturó rápidamente el hombro de Mateo. Penélope se negó a salir del cuarto, sentada en silencio en un sillón de cuero, su vestido arruinado formando charcos alrededor de sus pies descalzos. Una vez que el doctor se retiró y quedaron solos en la habitación principal, tenuemente iluminada, regresó el silencio pesado. Mateo, ahora con una simple camiseta negra que se ceñía sobre su pecho musculoso, caminó hacia la enorme cama king size y se sentó. Dio unas palmaditas en el espacio junto a él. Penélope dudó. Se sentía terriblemente cohibida. La adrenalina se había ido, dejándola dolorosamente consciente de su apariencia desarreglada y de sus curvas generosas, las mismas que siempre intentaba esconder con tanto empeño. Pero la mirada de Mateo no tenía ningún juicio, solo un hambre intensa y ardiente que le cortó la respiración. Ella se acercó y se sentó a su lado, dejando un espacio prudente entre ambos. Mateo cerró esa distancia de inmediato, rodeando con su brazo sano la cintura ancha de Penélope y atrayéndola contra su costado. «Bradley», dijo Mateo de pronto, el nombre sabiendo a veneno en su lengua. Penélope se estremeció. «¿Qué pasa con él?» «Los Romanov necesitaban saber exactamente dónde estaría yo esta noche, y a qué hora. Soy un hombre muy difícil de rastrear. Mi agenda es información clasificada. Las únicas personas que sabían que yo estaría junto a la torre de champán a las 9 de la noche eran los invitados a la boda». La voz de Mateo era mortalmente tranquila. Leo revisó las cámaras de seguridad del lugar. 10 minutos antes del ataque, Bradley salió por la parte trasera. Hizo una llamada. Penélope sintió que la sangre se le drenaba del rostro. ¿Tú crees que Bradley los avisó? ¿Por qué lo humillaste? Es abogado corporativo, Mateo. Es un patán, pero no tiene nada que ver con la mafia. Es un cobarde con el ego herido, corrigió Mateo, con dureza. Y los cobardes hacen cosas desesperadas cuando un hombre de verdad los pone en su lugar. Vendió mi ubicación a Dmitry Romanov por venganza. No le importó que tú estuvieras justo a mi lado. No le importó que su propio hermano fuera el novio. Te puso en la línea de fuego, Penélope. Una fría y hueca certeza se instaló en el pecho de Penélope. El hombre al que alguna vez había amado, el hombre que había destruido su autoestima por su peso, había estado dispuesto a dejarla morir con tal de vengarse del hombre que la defendía. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella, con la voz temblando. Mateo la giró ligeramente, obligándola a mirarlo directo a sus ojos oscuros e implacables. Voy a desmantelar su vida. Pero antes de hacerlo, necesito saber algo. Bajó las manos, tomando con suavidad las caderas suaves y anchas de Penélope, atrayéndola hacia su regazo.
Ella jadeó ante el contacto tan íntimo, pero no se apartó. Necesito saber si todavía sientes algún afecto por él. Porque si queda una sola fracción de tu corazón que aún le pertenece a ese insecto patético, dejaré que viva. Si no, lo voy a destruir. Penélope miró a Mateo. Vio el peligro, la violencia, la autoridad absoluta. Pero también vio al hombre que había mandado a hacer un vestido a la medida para hacerla sentir hermosa. Al hombre que la había cubierto con su propio cuerpo. Al hombre que miraba su talla 20 como si fuera lo más magnífico que había visto en su vida. No siento absolutamente nada por él, susurró Penélope, la verdad liberándola por completo. No lo he sentido en mucho tiempo. Mateo dejó escapar un gruñido bajo, depredador. Se inclinó, capturando los labios de Penélope en un beso ardiente y posesivo. No fue tierno. Fue una reclamación. Penélope se derritió contra él, enredando los dedos en su cabello oscuro, completamente consumida por el calor feroz y protector de un jefe de la mafia que ya había dejado de fingir ser su esposo. Las siguientes 2 semanas fueron una clase magistral de guerra psicológica. El agente del FBI Robert Harrison llevaba 3 años trabajando en el caso Rico contra los Duque. Finalmente había conseguido una orden de intervención telefónica para los asociados conocidos de Mateo. Pero el tiroteo de la boda cambió todo el panorama. Harrison creía tener la ventaja perfecta para atrapar a Mateo. En cambio, cayó de lleno en una trampa completamente distinta. Mateo no simplemente mandó matar a Bradley. Eso habría sido demasiado fácil, y habría llevado al FBI directo a su puerta. En su lugar, Mateo usó su vasto imperio inmobiliario legítimo para orquestar un baño de sangre financiero. Bradley trabajaba como socio en Kirkland y Ellis. En menos de 48 horas después de la boda, 3 de los clientes corporativos más grandes del bufete, todos secretamente controlados por empresas fachada propiedad del sindicato Duque, retiraron sus contratos multimillonarios, citando explícitamente el comportamiento personal poco ético de Bradley como la causa. Bradley fue despedido de inmediato, despojado de su sociedad, y vetado de cada bufete importante de Chicago. Pero Mateo no había terminado. Envió la prueba irrefutable de la llamada de Bradley al sindicato Romanov directamente al agente Harrison, a través de un intermediario anónimo. Los federales, desesperados por una victoria después del tiroteo tan público en el jardín botánico, cambiaron de inmediato su enfoque. Arrestaron a Bradley en su departamento del centro por cargos de conspiración para cometer homicidio y crimen organizado. Bradley, llorando y suplicando, fue arrastrado esposado frente a las cámaras de los noticieros locales. Penélope vio la transmisión en la enorme pantalla plana de la sala de Mateo en la que Forrest llevaba puesta una bata suave y lujosa de cachemira, sosteniendo una taza de té. Sintió un profundo sentido de cierre. El hombre que había atormentado su autoestima durante años estaba completamente arruinado, expuesto ante el mundo como el cobarde patético y vengativo que siempre había sido. ¿Le tienes lástima? Mateo entró a la habitación, vestido con un traje gris carbón impecable, luciendo cada centímetro el intocable jefe que era. Se acercó, se colocó detrás de su silla y comenzó a masajear con suavidad los hombros tensos de Penélope. No, respondió Penélope con honestidad, dejándose llevar por su toque firme. No siento nada por él. Solo alivio. Mateo se inclinó y depositó un beso prolongado en la coronilla de su cabeza. Bien. Porque mañana nos vamos de Chicago. Penélope se dio la vuelta, sorprendida. ¿Nos vamos, a dónde? A Sicilia, respondió Mateo, sus ojos oscuros suavizándose mientras la miraba. El FBI está ocupado con tu exprometido y los Romanov. La presión sobre mi familia se ha aliviado por el momento. Nuestro arreglo, el matrimonio falso para confundir a los federales, cumplió su propósito. Un dolor agudo atravesó el pecho de Penélope. El trato de 3 meses. Casi lo había olvidado. El tiroteo, la cama compartida, las noches apasionadas que habían vivido juntos desde la boda. Estúpidamente, se había permitido creer que era real. Pero para Mateo, todo había sido solo negocios. Era hora de que ella volviera a su vida normal y aburrida. Se puso de pie, apretando la bata alrededor de su figura llena, sintiéndose de pronto muy vulnerable. Ah, entiendo. Voy a empacar mis cosas y regresar a Logan Square.
No tienes que preocuparte de que hable con las autoridades, Mateo. Te debo la vida. Mateo frunció el ceño, sus cejas oscuras juntándose en genuina confusión. Cerró la distancia entre ellos en 2 zancadas largas, tomándola con suavidad de los brazos. ¿De qué estás hablando? Tú no vas a ir a Logan Square. Tú mismo dijiste que el arreglo cumplió su propósito, argumentó Penélope, luchando contra las lágrimas que se le acumulaban en los ojos. El matrimonio falso se acabó. Sí, se acabó, afirmó Mateo con firmeza. Soltó los brazos de ella, metiendo la mano en el bolsillo interior de su saco. Sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Penélope dejó de respirar. Mateo Duque, el despiadado y aterrador jefe del bajo mundo de Chicago, se arrodilló en medio de su sala de varios millones de dólares. Abrió la caja, revelando un anillo de diamante impresionante y sin defectos, de 10 quilates, corte esmeralda, que dejaba en absoluta vergüenza al anillo del compromiso falso. El matrimonio falso se acabó, Penélope, dijo Mateo, la voz espesa de una emoción cruda, sin filtro. Porque me niego a seguir fingiendo. Desde el momento en que agarraste mi brazo en ese hotel y me miraste con esos ojos hermosos y desesperados, sellaste tu destino. Eres brillante. Eres valiente. Y eres la mujer más asombrosamente hermosa que he conocido en mi vida. No quiero un trato de negocios. Quiero una esposa. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Penélope. Miró al hombre arrodillado frente a ella, el hombre que jamás le había pedido que cambiara, que adoraba cada curva de su cuerpo y la había protegido con devoción letal. Te amo, juró Mateo, mirándola con absoluta certeza. Cásate conmigo, de verdad. Ven conmigo a Sicilia. Quédate a mi lado y déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que eres una reina, para siempre. Penélope no dudó. No pensó en el peligro, ni en el bajo mundo, ni en la lógica descabellada de todo aquello. Solo pensó en el amor feroz e incondicional que irradiaba del hombre frente a ella. Para siempre. Sollozó Penélope, lanzando los brazos alrededor de su cuello mientras él se ponía de pie para sostenerla. Mateo la estrechó contra su pecho, deslizando el enorme diamante en su dedo, sellando un voto que el bajo mundo llegaría a respetar, y a temer, durante décadas. Penélope Duque ya no era una víctima. Era la matriarca intocable de un imperio criminal, ferozmente amada, ferozmente protegida, y absolutamente perfecta tal como era. ¿Te dejó sin aliento la peligrosa historia de amor entre Penélope y Mateo? Si amaste este viaje intenso, desde un arreglo falso hasta un matrimonio mafioso real y ferozmente protector, no olvides darle like a este vídeo, compartirlo con tus amigos amantes del romance, y suscribirte a nuestro canal para más historias de audio llenas de emoción. Si quieres más romances intensos y sobrecogedores, protagonizados por heroínas fuertes y cercanas y los hombres despiadados que las adoran, esta es tu comunidad. Tu próxima obsesión te está esperando.